La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas afirma en un comunicado que las Fuerzas Armadas destruyeron un vehículo israelí con los soldados a bordo, el cual entró desde los territorios ocupados y sobrepasó la línea de alto el fuego. Un responsable militar ruso asevera que Rusia reitera su pleno compromiso con la realización de los suministros de armas defensivas a Siria, de acuerdo con los convenios firmados con anterioridad. Irán reitera su posición que llama a solucionar la crisis en Siria pacíficamente y rechaza cualquier solución impuesta sobre el pueblo sirio desde el extranjero. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en la primera hora del martes 21 de mayo, en el que informa que las Fuerzas Armadas destruyeron un vehículo israelí con los soldados a bordo, el cual entró desde los territorios ocupados y sobrepasó la línea de alto el fuego en dirección a la aldea de Be'er Ayam, ubicada en la región liberada de los territorios sirios, donde se atrincheran grupos terroristas armados. El comunicado informa que a raíz de ello el enemigo israelí disparó 2 misiles térmicos desde el sitio ocupado de Tal Faras en dirección a uno de nuestros sitios en la aldea del Subaidiyye sin que se registren lesiones. La Comandancia General agregó en su comunicado que esta flagrante agresión israelí confirma una vez más la implicación de la entidad sionista en los sucesos que se desarrollan en Siria y su coordinación directa con los grupos terroristas armados, que apunta a elevar sus ánimos hundidos tras los duros golpes recibidos a manos de nuestras Fuerzas Armadas en más de un lugar y en particular en la zona del Quser. El comunicado afirma que cualquier violación o intento de violación a la soberanía del país se le responderá de inmediato y con firmeza, y asevera que se equivoca quien se crea capaz de poner a prueba nuestra fuerza y disponibilidad. El Ministerio de Exteriores y Emigrantes dirigió este martes 2 cartas idénticas al Consejo de Seguridad Internacional y al Secretario General de la ONU acerca de la aniquilación de nuestras Fuerzas Armadas a un vehículo israelí procedente del territorio sirio ocupado, el cual sobrepasó la línea de cese al fuego, y sobre el lanzamiento por parte del enemigo israelí de 2 misiles térmicos desde el sitio ocupado de Tal al-Faras contra un sitio en el poblado del Subaidiyye. Cancillería señaló que estos 2 incidentes constituyen una nueva violación a la Carta de la ONU y al acuerdo de separación entre Siria e Israel, así como un ataque contra la soberanía de Siria. Las cartas agregan que Siria ejerció su derecho a la autodefensa y este derecho protegido por la Carta de la ONU, señalando que el gobierno sirio había llamado la atención de la ONU y del Consejo de Seguridad sobre estas violaciones israelíes y a la injerencia de Israel en sus asuntos internos de Siria mediante el suministro de ayuda logística a los grupos armados en Siria, incluidos los que operan en la zona de separación, resaltando que estas prácticas constituyen en su totalidad una violación a la Carta de la ONU. La Cancillería concluyó que Siria recalca en su derecho de responder a cualquier violación a su soberanía y a la inviolabilidad de su territorio en el marco de su derecho a la autodefensa, y espera que el Consejo de Seguridad ponga límite a las violaciones israelíes que vulneran la Carta de la ONU y el acuerdo de separación. El presidente del Consejo del Pueblo, Mohammad al-Laham, dijo que Siria continuará luchando contra el terrorismo y contra la intervención externa en sus asuntos internos y frustrará la conspiración que enfrenta y que apunta a desviarla en su enfoque panarabista, resistente y su aferro a las causas árabes justas. Durante un encuentro con una delegación de los partidos populares de Túnez, al-Laham hizo hincapié en que la firmeza del pueblo sirio y los sacrificios del valiente ejército sirio han fracasado los planes colonialistas occidentales estadounidenses y del sionismo mundial, que apuntan a socavar la soberanía e independencia de Siria y de su decisión nacional. El presidente del Parlamento sirio aludió a la importancia de que la delegación se ponga al tanto de la realidad de los acontecimientos en Siria y transmita una imagen honesta al pueblo hermano de Túnez, a la sombra de que los canales informativos sirios les han vetado hacer llegar su voz a la opinión pública mundial.
Laham explicó que el pueblo sirio enfrenta un terrorismo internacional organizado a manos de grupos takfiríes armados apoyados del exterior y que han venido a luchar en Siria instigados por canales satelitales árabes y extranjeros conocidos por su subordinación al proyecto occidental colonialista en la región. Los miembros de la delegación expresaron su solidaridad con Siria frente a la conspiración que apunta contra su papel céntrico en la región y su compromiso con el enfoque de resistencia que rechaza los proyectos de hegemonía, de subordinación y colonialismo. En su sesión semanal sostenida este martes, el gabinete elogió las grandes victorias conseguidas por nuestras Fuerzas Armadas en su lucha contra los grupos terroristas armados, así como sus esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad en el país. El gabinete apuntó el gran alivio popular ante los éxitos del ejército, aludiendo a las positivas repercusiones de estas victorias militares sobre el proceso de diálogo nacional. El jefe del gabinete, el Dr. Wael al-Haleki, afirmó que los éxitos de las Fuerzas Armadas repercutieron positivamente en la situación interior, destacando que Siria cantará victoria muy pronto y que la economía es fuerte y capaz de hacer frente a todos los retos. En este marco señaló que el gobierno adoptará pronto serias medidas económicas para fortificar la economía nacional. A su vez, el canciller Walid al-Muallem hizo un panorama sobre los últimos acontecimientos políticos a nivel árabe internacional y sus repercusiones sobre el escenario árabe. Por último, el gobierno condenó las explosiones terroristas que se produjeron últimamente en el país hermano de Irak, manifestando su confianza en la capacidad del pueblo iraquí de hacer frente al terrorismo y restaurar la seguridad en todo el territorio iraquí. Rusia reiteró su pleno compromiso con la realización de los suministros de armas defensivas a Siria de acuerdo con los acuerdos celebrados con anterioridad entre las dos partes. Constantino Bereulen, vicepresidente de la Autoridad Federal para la Cooperación Técnico-Militar, destacó que su país cumplirá también con los plazos acordados para el suministro de armas. Por otra parte, una fuente militar rusa dijo que el gran buque antisubmarinos Siberomorsk de la flota del norte y el buque de desembarco ruso Azov de la flota del Mar Negro realizarán maniobras conjuntas en el centro del Mar Egeo para entrenarse sobre la aplicación de tareas comunes después de que ambas naves se unieran recientemente al grupo de buques de la Armada rusa en el Mar Mediterráneo. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, reafirmó la posición de su país que llama a solucionar la crisis en Siria pacíficamente y rechaza cualquier solución impuesta sobre el pueblo sirio desde el extranjero, diciendo que la próxima reunión de Ginebra viene a consolidar lo que planteó Irán de la necesidad de resolver la crisis siria pacíficamente. Araghchi dijo en una conferencia de prensa celebrada hoy martes que la presencia de Irán en la próxima conferencia de Ginebra probará las instrucciones proporcionadas por Irán sobre la crisis en Siria desde su inicio, las cuales no prevén ninguna solución a la crisis siria solo con un diálogo entre la oposición y el gobierno, haciendo hincapié en que el requisito para el éxito de la conferencia es la participación de todas las fuerzas influyentes en la crisis. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní aseguró que el establecimiento de la paz y la seguridad en Siria a través de medios pacíficos ayudaría a la restauración de la paz y la seguridad en la región en su conjunto, y cada vez que se alargue la crisis, la seguridad y la paz en la región se desestabilizarán. En el marco de sus operativos contra los reductos de los terroristas en los barrios centrales del norte de la ciudad de Qusair, destacamentos del ejército lograron incluir bajas y heridas entre las filas de los terroristas y destruir túneles que utilizaban para trasladarse y almacenar armas y municiones.
El corresponsal de la televisión siria en Qusair dijo que nuestras valientes fuerzas armadas liquidaron al jefe del frente al-Nusra en el Qusair, el terrorista Abu Omar, junto a varios de sus elementos terroristas, y desactivaron decenas de artefactos explosivos improvisados que los referidos terroristas habían sembrado en las casas, las calles e instalaciones públicas. Asimismo, el ejército destruyó grandes cantidades de armas y municiones. Paralelamente, unidades de nuestro ejército nacional frustraron en la madrugada del martes intentos de grupos terroristas armados de infiltrarse desde el Líbano a Siria a través de varios sitios en el campo de la localidad de Qusair en Homs. Una fuente en la gobernación de Homs informó que varios grupos terroristas trataron de infiltrar desde el Líbano al barrio norteño de la ciudad de Qusair, donde se encuentran cientos de terroristas cercados por las tropas del ejército. Por último, cabe destacar que una unidad del ejército efectuó una operación en la que destruyó un microbús cargado de armas y municiones en la parte este de la ciudad de Harasta y eliminó a 5 terroristas. Entre ellos figura un mercenario de nacionalidad saudita. Otros operativos se llevaron a cabo entre las granjas circundantes a la zona llamada de Al-Waer en Homs, donde fue hallado un hospital de campaña con grandes cantidades de medicina, utensilios y equipos médicos robados de los hospitales públicos y privados de Homs. En esa zona se dispersan remanentes de grupos terroristas y la faena concluyó con la muerte y la herida de numerosos de ellos. En el campo de Idlib, unidades de nuestro ejército destruyeron escondites y agrupaciones de los terroristas en la ciudad de Sarmin. Una fuente de la gobernación de Idlib dijo que el operativo resultó en la destrucción de depósitos de armas y municiones y vehículos de los terroristas, así como con la muerte y herida de varios de ellos. Por último, una fuente oficial informó que las Fuerzas Armadas destruyeron un lanzador de misiles y varios unos de los terroristas en los alrededores de la prisión central de Alepo, eliminando a los terroristas que se concentraban adentro. La fuente añadió que unidades del ejército dejaron varios muertos y heridos de los terroristas en los alrededores del aeropuerto de Mennek y en diferentes barrios de la zona de Han al-Asal. Asimismo, otra unidad del ejército acabó con decenas de terroristas en la zona de Sheikh Said, Bustan al-Qasr y al-Sheikh Maqsud en la plaza del Baidín y la zona de las fábricas del Lairmun. Según la fuente, las Fuerzas Armadas destruyeron grandes cantidades de armas y municiones que fueron colocados por los terroristas en un tren estacionado en la plaza de Qadi Ashkar, mientras que aniquilaron a otros terroristas en la plaza del Haidariya. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles las noticias más destacadas. La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas afirma en un comunicado que las Fuerzas Armadas destruyeron un vehículo israelí con los soldados a bordo, el cual entró desde los territorios ocupados y sobrepasó la línea de alto el fuego. Un responsable militar ruso asevera que Rusia reitera su pleno compromiso con la realización de los suministros de armas defensivas a Siria, de acuerdo con los convenios firmados con anterioridad. Irán reitera su posición que llama a solucionar la crisis en Siria pacíficamente y rechaza cualquier solución impuesta sobre el pueblo sirio desde el extranjero. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.